Sistemas militares, terrestres, marítimos, aéreos, presentan remolcadores. Para comenzar veremos términos náuticos. Definimos todas las partes del barco en función de sus dimensiones: eslora, eslora de flotación, eslora máxima, eslora total, eslora entre perpendiculares y manga. También definimos el francobordo, el puntal y el calado de un barco. Eslora es la longitud del buque. Es frecuente medir la eslora en pies. Un pie igual a 0,3048 metros o 30 centímetros aproximadamente. Eslora de flotación es la longitud del plano de flotación medida entre proa y popa y es distinta para cada superficie de flotación. Su abreviatura inglesa es LWL, Load Water Line. Eslora máxima es la distancia entre dos planos perpendiculares a la línea de crujía entre la parte más saliente de popa y la más saliente de proa de la embarcación. Incluimos las partes estructurales del barco y no contamos partes no estructurales como puede ser el púlpito de proa o partes desmontables que no afecten a la estructura de la embarcación como tangones, baupreses, timones o motores fuera borda. Eslora total es la longitud total de barco medida entre sus extremos de proa y popa. Eslora entre perpendiculares es la medida entre las perpendiculares de proa y popa. Entendemos perpendicular de popa la medida generalmente tomada en línea al eje del timón y como perpendicular de proa a la intersección del casco con la línea de flotación a plena carga y con asiento nulo, es decir, que el calado de proa y el calado de popa son iguales. Manga es la anchura del barco. Como la manga no es constante a lo largo de todo el barco, llamaremos manga máxima a la parte más ancha del barco. Puntal es la altura del buque o distancia vertical en metros medido desde la cara inferior del casco en su intersección con la quilla y la línea de cubierta principal o la cara superior del trancanil. Calado, el calado es la altura de la parte sumergida del casco, también lo podemos definir como la medida vertical tomada desde la quilla hasta la línea de flotación. Francobordo, el francobordo es la distancia entre la línea de flotación y la cubierta estanca más alta. Si aumentamos la carga, disminuiremos el francobordo. Por seguridad está legislado un valor mínimo de francobordo que dependerá de cada barco. Este valor mínimo lo indica la línea de flotación que refleja el estado de máxima carga. La línea de flotación es obligatoria pintarla a los dos lados del barco. Proa es la parte delantera del barco que con forma de cuña corta las aguas en marcha avante. Popa es la parte trasera o posterior del barco. Es el final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices. Estribor es el nombre que recibe el costado o parte derecha de una embarcación. Babor es el nombre que recibe el costado o parte izquierda de una embarcación. Amura es la parte del costado donde el casco se estrecha formando la proa del barco. Aleta es la parte del costado donde la manga va disminuyendo para cerrar y formar la popa del barco. Cuadra, costado del buque. La amura me las enseñaron como el ángulo de 45 grados entre la proa y la cuadra. Igual cosa para la aleta de babor y de estribor. Formas de actuación de los remolcadores. Los remolcadores en general actúan conforme a uno de los siguientes métodos. Trabajando en flecha o sobre cabo. Apoyado de proa, más conocida como de carnero. Abarloado. Proa a proa. Proa a popa. Funciones de los remolcadores. Los remolcadores son embarcaciones auxiliares para la navegación y maniobras de los buques, y se utilizan para asistir al buque en las maniobras de atraque, desatraque y, en algunos casos, permanencia. Ayudar al buque en el reviro en un área reducida. Ayudar a parar al buque. Dar el apoyo para contrarrestar la acción, en las situaciones en las que el buque navega a baja velocidad, o en las que la eficacia del motor propulsor y del timón es baja, del viento, del oleaje o de las corrientes marinas. Remolcar, empujar o auxiliar a un buque que se ha quedado sin medios de propulsión o gobierno. Tipos de remolcadores. Remolcador de costeros y de puerto. El uso de remolcadores para ayudar a la maniobra de los buques en puerto es obligado en muchos casos y está ampliamente extendido. El manejo en espacios reducidos de grandes buques con su considerable cantidad de movimiento e inercia hace ineludible el auxilio de remolcadores de puerto. Su potencia puede oscilar entre 400 y 3000 caballos. CV igual a caballos de vapor, un HP igual a 1,0138 caballos. Con una tracción a punto fijo, Baller Pull, de 6 a 30 toneladas. La fuerza que un remolcador es capaz de aplicar a un trabajo de remolque en determinadas condiciones. Características principales. Una eslora comprendida entre 20 y 30 metros. Un calado comprendido entre 3,0 y 4,5 metros. Una velocidad que varía entre 5 y 13 nudos.
La mayoría de los remolcadores de puerto cuenta hoy en día con equipos de lucha contra la contaminación y contra incendios. Tipos de remolcadores. 2. Remolcador de puerto y altura. Servicios de puerto para auxiliar a grandes buques, como amarre de supertanques a monoboyas. Remolques costeros de altura. Es la asistencia de un buque a otro que carece de gobierno o de propulsión suficiente para navegar hasta un lugar determinado o a un puerto de refugio. Características principales. Con una tracción a punto fijo, Baller Pool, de 20 a 55 toneladas. Su potencia puede oscilar entre 1500 y 5000 caballos. Una velocidad que varía entre 15 y 16 nudos. Remolcador de alta mar o de flota. Sinónimo de remolcador de altura. Los remolcadores de altura son embarcaciones proyectadas para efectuar maniobras de remolque de buques en aguas abiertas. Su tamaño y potencia le permite efectuar remolques oceánicos y prestar asistencia, salvataje, a los buques en peligro en alta mar. Los remolcadores de altura, alta mar o de flota deben cumplir con una serie de requisitos que garanticen su plena operatividad en cualquier condición de remolque y de la mar. 1. Una elevada autonomía. 2. Tanto la cámara de máquinas como la habilitación han de diseñarse para largos trayectos. Maquinaria de cubierta adecuada a las labores de remolque para las que va destinado. Manga elevada y amplia cubierta de popa con un francobordo reducido, a fin de que la maniobra de remolque no afecte negativamente a la estabilidad del buque. Puente con la mayor visibilidad posible, y si fuese posible todo horizonte. Suelen proyectarse con un alto castillo de proa. Presencia de defensas de goma y cintón en toda la traca de cinta, así como de escudo de empuje a proa para facilitar las operaciones de carnero. Las capacidades de estas unidades les permiten efectuar A. Remolque de buques. B. Remolque de blancos para artillería. C. Servir de plataforma para trabajos de buceo y salvataje. D. Participar en ejercicios navales. E. Efectuar operaciones de búsqueda y rescate. F. Apoyar operaciones de limpieza de derrames de petróleo y G. Apoyo al combate de incendios. Características fundamentales de los remolcadores. Las principales características que debe tener son 1. Maniobrabilidad. La maniobrabilidad de un remolcador depende de la forma del casco, para lo cual suele estar especialmente construido de forma hidrocónica a popa, o bien, de fondo plano a fin de que las corrientes de aspiración lleguen a las hélices sin turbulencias. 2. Estabilidad. La curva de estabilidad estática para un remolcador debe ser positiva hasta los 60 a 70 grados con un brazo de estabilidad. Se puede mejorar la estabilidad estática de los remolcadores con el incremento de la manga. 3. Potencia. La potencia del remolcador deberá ser aquella que le permita acometer de una forma segura la función que tenga encomendada, arrastre o empuje de barcos, plataformas, etc. ¿Qué tan rápido pueden moverse los remolcadores? La función principal de un remolcador es mover grandes embarcaciones, barcazas y otros objetos acuáticos que no pueden navegar por sí mismos. Un solo remolcador puede mover un objeto en el agua muchas veces más que su peso, por lo que están diseñados para la fuerza y no para la velocidad. A. La potencia de un remolcador promedio generalmente se considera entre 680 HP y 3400 HP. B. Piensen en ellos como los tractores del océano. C. Los remolcadores están diseñados para ser lentos porque necesitan navegar lentamente por puertos y otras áreas en la mayoría de sus faenas, donde en realidad no es recomendable la velocidad. Sistema de propulsión y gobierno de los remolcadores. Actualmente existen diferentes tipos de sistemas de propulsión, así como aplicaciones. Se han hecho muchas investigaciones para tratar de obtener el sistema más eficiente y poder bajar los costos de operación, consumo de combustible, sin sacrificar el desempeño o vida de la embarcación. Algunos de los diseños clásicos también han cambiado y aquí se mencionan los más comunes. Hélices de paso fijo. Hélices de paso variables. Hélices de paso controlable. Sistemas de tobera. Propulsor azimutal. Hidrojets o chorro de agua. Imágenes de sistemas de propulsión con hélices convencionales. Sistema de propulsión con hélices convencionales, ya vistos en láminas anteriores. Sistema de propulsión con hélices especiales. 1. Sistema Chotel, hélice timón. 2. Sistema Voigt-Schneider, propulsor cicloidal. Sistema de gobierno. 1. La mayoría de los remolcadores están dotados de timones compensados y semicompensados. 2. Los timones de los remolcadores están sobredimensionados para favorecer la maniobrabilidad.
3. El sistema formado por dos hélices y un solo timón a popa y centrado respecto a las mismas no es muy eficaz para las maniobras exigidas a los remolcadores portuarios dado que el flujo de agua expulsado por las hélices no incide directamente sobre el timón. 4. Los sistemas de timones de alta eficiencia más comúnmente empleados en los remolcadores convencionales son A. El sistema Towmaster. B. El Chilling Rudder y C. El timón de aleta o flap rudder. Remolcadores de flota, Armada de Chile. En la organización naval, el Comando Anfibio y de Transportes Navales se encuentra constituido por el buque multirol, las barcazas clase Batral y los remolcadores de flota. Remolcadores de alta mar, Armada de Chile. ATF-66 Galvarino. Clase Veritas, tipo Anchor and Link TUG/Supply, AHTS. ATF-65 Janequeo. Tipo Anchor Handling Towing Supply and Standby Vessel, ATS. ATF = Fleet Ocean TAC. Remolcador oceánico de flota. ATF-65 Janequeo Armada de Chile. El ATF-65 Janequeo es la primera unidad en su tipo, un buque de apoyo oceánico tipo Anchor Handling Towing Supply and Standby Vessel, ATS, adquirido al astillero Larsen & Toubro Shipbuilding, de India. Esta unidad es una de las modernas de su tipo en la actualidad. Sus roles principales estarán centrados principalmente en el apoyo a rescate de submarino, señalización marítima, puede combatir incendios, atender emergencias, realizar acciones de rescate, reabastecer suministros en alta mar, recuperar petróleo vertido en el mar, entre otras tareas. Cuenta con el sistema de puente integrado y posicionamiento dinámico, DP2, el cual permite a la unidad la posición mediante empuje de sus equipos propulsores, acción del sistema de gobierno y sensores. Cumple labores en las zonas más austral del país. Uno construido entre los años 2016 y el 20 de octubre de 2020. 2. El 20 de octubre de 2020 fue entregado a la Armada de Chile. 3. Reemplazo al ATF-68 Leucotón retirado del servicio en 2008. 4. Es el séptimo buque de la institución que recibe el nombre Janequeo. 5. Características principales. A. Eslora 70 metros. B. Manga 19 metros. C. Calado máximo 6,2 metros. D. Desplaza 2.500 toneladas. E. Capacidad de tracción estática o Baller Pool de 150 toneladas. F. Velocidad máxima de 13,5 nudos. G. Transporta 38 tripulantes y 22 pasajeros. ATF-66 Galvarino. El ATF-66 Galvarino es un remolcador tipo Anchor and Link TUG/Supply, AHTS, no es un remolcador de puerto como los que se ven en Valparaíso o San Antonio. Es un buque de apoyo y abastecimiento bastante más grande provisto de estanques y de una amplia cubierta de trabajo con un gancho de remolque, una grúa, cañones lanza agua para apagar incendios y un cañón de 40 milímetros. El origen de los AHTS es comercial y fue diseñado para dar apoyo a faenas petroleras costa afuera. El AHTS, entonces, es un híbrido entre un remolcador y un buque de apoyo. Uno construido por los astilleros Aukrabraka/S, en Noruega. 2. Lanzado al agua en agosto del año 1974. 3. Adquirido por la Armada de Chile el 20 de noviembre de 1987. 4. Recaló a nuestro país el 26 de enero de 1988. 5. Características principales. A. Eslora 58,3 metros. B. Manga 12,2 metros. C. Calado 5,6 metros. D. Desplaza 1.800 toneladas. E. Velocidad máxima de 12 nudos. F. Potencia de maquinaria, 5.300 HP a 550 RPM. G. Armamento, 01 montaje 40 milímetros. ATF Lientour. El nuevo remolcador con características Ice-Class que la Armada de Chile, que recientemente compró, será denominado Lientour. Reemplazará al ATF-67 Lautaro que fue retirado en 2022 tras 31 años de servicio. Ahora solo hace falta saber cuáles son sus características. Se puede indicar que sería el tercer buque con este nombre. Opiniones personales del relator y de su responsabilidad. Según lo que se ha indagado en el oráculo, como también mediante la clásica lectura astrológica, el nuevo remolcador sería similar a estas imágenes. En la página de Marinetraffic dice lo siguiente. Vessel Type, Generic, Tag. Vessel Type, Vital, Tag /Supply Vessel. Estado, desocupado.
Bandera, Panamá, PA. Arqueo bruto, 2807. DWT verano, 2671 toneladas. Eslora total X manga máxima, 74.5 x 17.2 m. Año de construcción, 2008. Puerto base, Foz Navaa,